Quisiera compartir con ustedes, mis hermanos, eh, una perspectiva que el Señor en estos días eh, ha estado trabajando en el corazón de Amandita y en el corazón mío. Eh, si ustedes nos han acompañado en los tiempos de oración, recuerdan que terminando el mes de noviembre, nuestro sobrino Taylor, hijo de Luis, estuvo en una situación de una naturaleza que podía llevarlo a salir de este mundo. Después, hemos pedido oración por 3 miembros más de mi familia. Pedí oración por mi cuñada, Esther Inés. Creo que Iván la conoce porque hemos estado en el apartamento de mi hermano Hugo. Ellos son dos personas en la luz que tienen del Evangelio por 50 años sólidos. Y Esther Inés estuvo en una condición que fue bastante delicada. La madre de Sergio, mi yerno, está luchando con unos diagnósticos técnicamente de muerte. Sin embargo, salió del hospital. Espero que mi cuñada salga en unos 3 días. Y mi tía, la menor de todas mis tías, pues ya por edad, eh, no sé qué quiera disponer el Señor con ella. Y interactuando con Amandita, que está aquí al pie mío, pues es inevitable no hablar de la muerte cuando tenemos sentencias casi de muerte y alrededor 4 miembros de la familia. Y comenzamos con Amandita a hablar del tema, de lo que significa morir. Y vino a mi mente un texto tan especial y desde ese texto eh, un estudio completo que quiero compartir con ustedes esta tarde. Y quisiera pedirle al Espíritu de Dios que nos diera esa perspectiva maravillosa para vivir desde la guía de la Escritura. Y estoy seguro que la palabra que voy a mencionar no nos atrae, porque lo que voy a hablar es vivir y morir, pero desde la perspectiva de la Torá. Y espero que sea novedoso para nosotros. No, no sería muy estimulante que el primer servicio de este año, nosotros no vivimos en este calendario, sino en el calendario profético del Padre. No pretendo que sea el tema de la muerte, pero no se preocupe, déjeme dibujar el cuadro completo y cuando lo tengamos completo, entonces hagamos unas determinaciones muy especiales, salidas de la escritura. Eh, Voy a compartir una pantallita en PowerPoint. Espero tener aquí. Déjenme solo saber que sí la están viendo. Sí se mira, pastor. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Sí. He colocado a este tiempo, a este eh, tema como título y desde el Salmo 90:12 que dice, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Y yo sé que por estos días todo mundo hace una serie de determinaciones para, para enfrentar el nuevo ciclo. Determinaciones como una lista larga que todos en tiempos de nuevo año nos hacemos, pero yo le he llamado determinaciones espirituales
para un nuevo año con propósito eterno. Y por eso le he dado por título, ya lo van a entender, el por qué, el patrón para vivir y morir según la Torá. Le pediría que hiciera un paréntesis o una pausa y simplemente pensara en cuál es su reacción ante la palabra muerte. Y vuelvo y le repito, no es el tema de esta tarde, pero ¿con qué perspectiva nosotros asumimos esa transición obligatoria que a todos en algún momento nos corresponde? ¿Cuál es la perspectiva para nosotros de esa palabra? Y quisiera que fuéramos avanzando. Podríamos decir que hay un patrón establecido en la escritura, un patrón que se los quiero mostrar, un patrón que nos permita revisar la muerte, pero en términos escriturales. Y comienzo aquí a expresar lo que para mí, pues significa una diferencia muy grande. La perspectiva teológica de la muerte no como un final sin esperanza, porque para todas las personas, a menos que conozcan al Señor y la Escritura, esa palabra significa un final la mayoría de las veces sin esperanza. Pero no en vano el apóstol Pablo dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Y no lo vamos a ver como un final sin esperanza, sino como quiero que lo miremos como una culminación de una vida vivida en comunión con Hashem. Y que el reto sea una vida vivida en comunión con Hashem. Eso implica una vida vivida en paz. Porque si vivimos en comunión con Hashem, vivimos en paz. No hay paz para el que no tiene comunión con Hashem. La culminación de una vida vivida con propósito, cumplido. La muerte es la culminación del propósito asignado por el Señor. Y la muerte es un anticipo a la redención final. La perspectiva de la escritura, como lo vamos a ver, no implica que seremos absorbidos en un más allá nebuloso, misterioso, abstracto, como para muchas personas. Veo que cada vez hay más folclore alrededor de las personas cuando mueren. Hay toda una fraseología que no tiene el más mínimo sentido, que es una fraseología eh, vacía. Y para muchos, entonces, entrar a esta transición es como ser absorbidos en un más allá nebuloso. Cada vez veo en las redes, cuando alguien fallece, que sus familiares dicen, vuela, vuela alto. Eso es, eso es fantasioso. Otras expresiones como paz en su tumba. Por supuesto que en la tumba de todo mundo debe haber paz porque esa persona está muerta. Y así, pero lo que quiero comunicar es que, y no tengo una apologética esta noche hacia esa palabra, es que no seremos absorbidos en un más allá nebuloso, misterioso ni abstracto, sino lo más precioso. Seremos reunidos con el pueblo elegido. Y nuestra identidad como pueblo será preservada. Y tendremos memoria entre los justificados. Y esto entonces tiene sentido que hoy definamos cuál es nuestro sentido aquí y cómo abordar el tiempo cuando esa transición gloriosa nos tiene que llegar a cada uno y no es una tragedia. No lo es de ninguna manera. Entonces, he tomado el tiempo
repasando el tema específico de cómo murieron muchos de los hombres siervos del Señor. Y he descubierto un patrón tan precioso que lo quiero compartir con ustedes. Estoy seguro que el tiempo no me va a alcanzar porque revisé los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Revisé inclusive, y se lo voy a compartir, una expresión de Job. Revisé al rey David, a Pablo. Revisé a un anciano precioso en el Evangelio llamado Shimeón. Revisé a Esteban, un mártir que murió apedreado por los fariseos de su época. Y quisiera que miráramos este patrón. Por ejemplo, miren esta palabra relacionada con Abraham. Y quiero que revisemos el texto con algunos detalles muy preciosos. Abraham, en Génesis 25:8, el texto dice, expiró pues Abraham. Y miren esta frase tan maravillosa de mi traducción, murió en florida vejez, anciano y satisfecho, y fue reunido a su pueblo. Revisemos este texto tan precioso desde el pensamiento hebreo. Expiró pues Abraham, una cosa es expirar, ya lo voy a explicar, y murió en florida vejez, anciano y satisfecho. Y hay una expresión escatológica para nosotros, y fue reunido a su pueblo. Revisemos el texto. Expiró. Expiró tiene que ver con lo que hemos estado estudiando acerca del Nefesh, que han traducido como alma, que se refiere a ese aliento, a ese, a esa fuerza vital que el Creador nos deposita para vivir. Dice que llegamos a ser seres vivientes. Y cuando dice que expiró, lo que el texto está diciendo es que expiró el aliento. En otras palabras, lo que el texto está diciendo es que cesó el sustento del aliento que proviene de Elohim, según Génesis 2:7, que lo hemos mencionado en nuestros estudios de Berechit. Esta palabra expiró, porque la otra es murió, expiró y murió. Rogaría Iván Darío me ayude con los micrófonos, ya que tienes la capacidad de hacerlo, hermano. Cuando dice que él expiró, esta palabra tiene un sentido más espiritual que la palabra murió, porque lo que está expresando es que la fuerza vital que nos sostiene vuelve a su originador. Eso lo expresa de una manera muy maravillosa el texto de Eclesiastés. Eclesiastés 12:7 expresa que volvemos el cuerpo al polvo y el aliento vuelve a Adonai. Por eso la palabra expiró es tan espiritual, porque es esa fuerza vital que nos alienta mientras estamos aquí, retorna al que nos la prestó. Ya murió, se refiere al hecho biológico de dejar de existir, pero este paralelismo entre expirar, ese aliento que regresa a Adonai nuestro creador, y morir como un hecho biológico, este paralelismo refuerza la imagen de una muerte en paz y plenitud, no traumática ni violenta. Es tan hermoso porque el texto dice en florida vejez. Reina Valera dice en buena vejez. Y para que no permitamos que este mundo desconocedor de la escritura y sin valores
trascendentes y eternos. Cuando dicen florida vejez, se refiere a la canicie. En la escritura las canas tienen que ver con una palabra que es corona y tienen que ver para el pueblo, por supuesto, de la escritura. Y cuando el texto está diciendo que este hombre maravilloso de Dios expiró y murió en buena vejez, está diciendo que no solamente él murió en buena vejez, en una vejez honorable, sino que murió con una palabra que hemos visto que se repite en Berechit muchas veces, vio Elohim que era bueno. Y dijimos y aprendimos que murió según los estándares de Achén, porque si la escritura dice que él murió en buena vejez, está expresando que él murió según los estándares de Achén. Y eso significa que murió en madurez, que murió en plenitud y que murió en bienestar. Y quisiera animarles a que todos le pidamos al Señor que nos dé la perspectiva para caminar con Él, porque vamos a descubrir una serie de detalles que a mí personalmente me han bendecido y por eso los quiero compartir en este primer servicio del nuevo año. Voy a seguir con la vida de Abraham. Dice que murió anciano y satisfecho. Qué manera preciosa de definir la muerte de una persona. Más que viejo, murió satisfecho. Eso implica en la escritura que murió maduro, que murió sabio, que murió con experiencia, que terminó sus días saciado, que terminó plenamente satisfecho de vida, no solamente de los años que tenía, porque murió a los 175 años, pero está diciendo que murió con una vejez florida. No solamente se refiere a que murió con muchos años o con muchos bienes, como en efecto para el caso de Abraham, los tenía al morir. Pero hay una palabra que en la Torá, específicamente en el Salmo 91:16, les animo a que tomemos nota de ella. Aquí tengo en la pantalla una promesa para nosotros. El Salmo dice, los saciaré de larga vida. Y todos nosotros debiéramos orar y por supuesto respetar y obedecer la Torá, vivir de tal manera con base en los estándares de la Torá, que nuestra vida, según la promesa, sea saciada de larga vida. Pero hay dos cosas muy diferentes aquí. El Salmo 91 está expresando la misma manera como Abraham expiró. Lo saciaré de larga vida. Y es que murió de 175 años. Pero, ¿qué importa vivir largos años si la segunda promesa del Salmo 91:16 no es nuestra? Porque está diciendo, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Y luego sigue diciendo, y fue reunido a su pueblo. Esta palabra, fue reunido a su pueblo, es un hebraísmo, quiere decir que es una frase popular, coloquial para el Israel de la Escritura, ser reunido a su pueblo. Y en el caso de Abraham y en el caso de todas las personas a las que la Escritura les menciona de la misma manera en el momento de su muerte, porque lo repite para los tres patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, se lo promete a Moisés y se lo dice a David, no significa ser reunido a su pueblo, que se refiere al entierro físico de Abraham, porque en el momento en que él fue sepultado, pues fue sepultado solo junto a Sara en en el sepulcro que él mismo había comprado de Efrón. Y lo más precioso es que lo que está expresando esta frase es que fue escatológicamente
Cuando decimos escatológico, se refiere a las promesas para el final de los tiempos. Lo que estaba expresando este hebraísmo es que Abraham se unía en el tiempo indicado de la redención final, se unirá a Abel, a Noé, a Shem, y nosotros un día también seremos reunidos a nuestro pueblo, al pueblo de los justificados. O sea que la muerte de Abraham no solamente habla de que murió en una florida vejez con largura de días, sino con salvación, plenamente maduro, que había cumplido su propósito dado por Dios. Y entonces, desde la misma vida de este maravilloso patriarca, hay una alusión a nuestra esperanza, que significa un destino común para todos los fieles. Entendamos que fiel en la escritura tiene que ver con emuná y tiene que ver con el carácter del Señor y tiene que ver con la educación que el Señor nos da. O sea que desde temprano en la escritura en el momento de la expiración del aliento de vida de Abraham está manifestando la expresión de una transición a un estado de espera hasta la resurrección. Me parece tan precioso, pero no es esto. Lo más precioso es que este mismo patrón, este estilo de vida bajo los criterios y estándares de Adonai en la Torah, permite una muerte de esta manera, sin ningún traumatismo, sin ninguna angustia, con completa lucidez, hasta el momento mismo de partir. ¿Qué significa esto? Que la vida vivida en comunión con Adonai, la vida del que respeta la Torá, del que guarda los estándares, es una vida que está en comunión y por ende es una vida de shalom. Vamos a ver ahora el tema de Jacob, porque el tema de Jacob es especialmente maravilloso. Aquí estoy en otra pantalla donde dice, llamó Jacob a sus hijos. A mí esta palabra me produce una admiración maravillosa y les animo a que nosotros abracemos estos estándares. Llamó Jacob a sus hijos y dijo, reuníos. Este es un hombre que va a morir. Y antes de morir está haciendo esto, reuníos. Y os anunciaré lo que os acontecerá en los días postreros. Está hablando de una palabra que tiene que ver con el final de los tiempos. Y no solamente está dándoles a cada uno de sus hijos, las 12 tribus de Israel, una palabra profética, sino que está en una lucidez profunda, maravillosa. No está delirando, no ha perdido el sentido. Vamos a ver inclusive un acto voluntario que hace tan consciente y expira. Pero en medio de esto dice el texto de Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá. Está hablando del Mesías, está hablando de la tribu de Judá. Dice, no será quitado el cetro, el bastón de gobierno, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Shiloh. Shiloh es un nombre del Mashiach, que significa el enviado. Y dice, y sea suya la obediencia de los pueblos. Sigue el texto. Luego les dio instrucciones y les dijo, yo voy a ser reunido a mi pueblo. Otra vez la palabra, voy a ser reunido a mi pueblo. Jacob tenía clara conciencia en el momento de su muerte de la redención final. Y por eso, porque sabía que iba a ser reunido a su pueblo y estaban en Egipto, está lúcido, no está delirando y plenamente consciente todavía tiene aliento y fuerzas para dar instrucciones a sus hijos y les dice, sepultadme con mis padres, o sea, con Abraham, con Sara, con Isaac, con Rebeca,
en la cueva de Macpela. Acordémonos que está en Egipto. Y luego me parece maravillosa la última expresión del verso 33 del capítulo 49, cuando dice, cuando Jacob concluyó de dar instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y otra vez la promesa escatológica y fue reunido a su pueblo. ¡Qué maravilloso! Concluyó de dar instrucciones. Una persona que termina de dar instrucciones y cuando termina de dar instrucciones para las 12 tribus de Israel, dice, encogió los pies en la cama como un acto voluntario y consciente y expiró. Manera poderosa de irse de este mundo una persona que camina con el Señor. Y nuevamente la promesa escatológica y fue reunido a su pueblo. Me voy a detener un poquitico en la palabra cuando dice en el capítulo 49 de Génesis, los versos 1 y 2, dice, para declararles lo que les ocurrirá en los últimos días. Una palabra preciosa, no me detengo en tecnicismos hebreos, pero esta palabra es Aharit Hayamin, que es la expresión hebrea que implica el final de los tiempos. Este hombre va a morir, va a expirar el espíritu, el aliento que Dios colocó en él y va a morir biológicamente, pero está pensando proféticamente. Esto muestra que él estaba proféticamente inspirado. Esto demuestra que él no estaba delirando ni senil, sino plenamente lúcido, como un canal de revelación. Qué precioso es vivir con Adonai y terminar y entrar en esta transición con Adonai. Y entonces luego dice, y fue reunido con su pueblo. Otra vez la misma promesa escatológica. Esta expresión es igual para Abraham, para Isaac. ¿Sí? Tampoco indica en ese momento un entierro físico inmediato porque él fue embalsamado y fue enterrado posteriormente. Lo que está indicando es, fue reunido a su pueblo, con su pueblo, está hablando que él se sumaría a esa reunión con los justos que habían partido antes de él, a Abel, Shem, Abraham, Noah, etcétera. Aquí hay una hermosa expectativa de vida después de la muerte, entendida como una espera colectiva de los redimidos, y eso es lo que anunciamos cada que hacemos sonar el chofar, como lo expresa el apóstol Pablo tan claramente en Tesalonicenses y en Corintios. Miren que el patrón de Jacob se repite como en Abraham, como en Isaac. Por falta de tiempo no me detengo para verlos todos, pero me llama maravillosamente la atención esta frase, encogió sus pies en la cama. Es un término que indica una decisión consciente de acostarse a morir, en reposo, en paz, con pleno control. Dio instrucciones a sus hijos, dio profecía a sus hijos, dio instrucciones inclusive acerca de sus funerales y el lugar de sus funerales. Y esta palabra encogió sus pies en la cama de manera consciente, dijo, ya, terminé aquí, me voy en paz. En Génesis 49, él da un paquete maravilloso de profecías. No está dando bendiciones superficiales. La palabra bendición se ha vuelto muy superficial. A veces estamos haciendo uso de nuestra palabra de una manera indiscriminada y dando esperanzas vanas. No, Él no murió dando bendiciones ni vanas esperanzas superficiales. Él murió revelando el destino profético de sus hijos. Y él murió hablando de un líder, nada más ni nada menos
de quien no sería quitado el bastón de mando de Judá hasta que viniera Machía. Él murió mencionando en sus labios a Shiloh, un nombre cifrado del Machía. Aún al borde de su muerte, Jacob tiene su centro en la esperanza del regreso de Machía. Hermanos, esta es una manera de vivir y por ende de morir. Quisiera que miráramos esta perspectiva de Job. Job, eh, en el capítulo 5, versículo 26, da una visión. Todo el capítulo quinto de Job hay un paralelismo entre la vida del hombre sin esperanza, entre la vida del hombre que no tiene salvación y la vida del justificado. Perdón, la vida del justificado. Está diciendo Job 5:26. Les ruego que tomemos nota de esta preciosa palabra. Vendrás al sepulcro en plena madurez. Vendrás al sepulcro en plena madurez. Y mire con qué lo compara. Como la gavilla es recogida a su tiempo. La gavilla es un término de la agricultura en el campo hebreo. La gavilla es recogida a su tiempo. Seguramente está hablando del trigo. Ningún agricultor siembra trigo y lo recoge fuera de tiempo. No lo va a recoger verde, no lo va a recoger biche, pero tampoco lo va a recoger después de tiempo. Está diciendo, vendrás al sepulcro en plena madurez. Así murió Abraham, así murió Jacob, así murió Isaac. Solo cuando el trigo está maduro, se recoge. Aquí dice, como la gavilla es recogida a su tiempo. Cuando la gavilla de trigo es recogida, eso está implicando que está en pleno vigor. En otras palabras, que está en madurez completa, no marchito. La palabra implica en hebreo un corte exacto, justo, en el momento óptimo, no anticipado ni tardío. Y la figura dice como sube la espiga. Recordemos que en Mateo 13 hay una parábola del trigo y la cizaña. Y la cizaña sube por orgullo, se levanta, pero el trigo es distinto a la cizaña. Y aquí está hablando de esta muerte de los justos que vivimos para Él, que morimos como sube la espiga. Mira al justo como una espiga madura que será recogido en el tiempo perfecto por el dueño del campo. La parábola del trigo y la cizaña indica que el dueño del campo es Machiach y él nos recoge en el tiempo perfecto. El dueño del campo, el que nos dio aliento de vida, el que nos ha hecho un nombre y nos ha dado una función y nos ha dado un propósito, es el que en el tiempo indicado, cuando Él determine, no antes, pero tampoco después, nos va a recoger. Y esto conecta esta frase con Abraham, porque vimos que Abraham, dice la escritura, terminó satisfecho y en buena vejez. Y les pido, y me lo digo a mí mismo porque vivimos en este mundo, la muerte no es castigo, sino la culminación natural del ciclo divino de la vida. La pregunta es, ¿con qué determinación estamos viviendo la clase de vida que Dios ha diseñado para el pueblo de Él? Qué triste vivir lejos de este diseño. Qué triste no conectarnos en todos los detalles de nuestra vida, incluyendo este, con la Torá y con el plan de Dios y con el propósito del Señor. Continúo aquí en el Salmo 91:16, porque hay una promesa preciosa que ya compartí. Dice, los saciaré de larga vida. Esa palabra, los saciaré,
es la misma palabra usada en Génesis 25:8 para murió en una vejez florida, en buena vejez. Esta palabra del Salmo es la misma que usa Moisés para hablar de la muerte de Abraham. Y dice, longitud de días, los saciaré de larga vida. Está hablando de una vida abundante en sentido espiritual, no cronológico. Pero luego está diciendo algo maravilloso. Le mostraré mi salvación. Otra vez, el Salmo está prometiendo larga vida, pero con salvación. ¿Qué tiene de sentido ser una persona longeva, vivir muchos años si no tengo salvación? Las dos promesas son nuestras por caminar en la Torá. Las dos promesas son nuestras por el Evangelio. Le mostraré mi salvación. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan un texto maravilloso de Lucas capítulo 2 versículo 30. Voy a ponerlo aquí en la pantalla porque me parece precioso. Es el texto, solamente quisiera saber si una sola persona que tenga micrófono habilitado me diga si la pantalla que acabo de cambiar está viéndose de la escritura. Solamente una persona. Sí, pastor, se está viendo. Muchas gracias. Ese es Santiago, ¿verdad? Libertad, se ve, Sí, señor, Santiago. se ve borroso. Se ve borroso. Se ve borroso. Ese es Gabrielito. Ok, sigo. Quisiera que miráramos Lucas 2:30. Miren esta frase que ya me dijo Santi que sí se está viendo. Este es un anciano, muy anciano, que tenía una promesa llamado Shimeón. La promesa del Espíritu del Señor, dice aquí, Lucas 2:26, le había sido revelado por el Espíritu de Santidad. Miren esta promesa, que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Ese es un nombre que en hebreo es Mashiach. A Shimeón se le prometió que no moriría hasta que viera al ungido del Señor. Y ustedes recuerdan que Miriam y Joseph vinieron con Yehoshua como un bebé y lo trajeron al templo para cumplir con la Torá, la presentación del niño, la circuncisión del niño. Y cuando este anciano vio al Mesías en esa expresión tan maravillosa de un niño, dice, lo tomó en sus brazos y bendijo a Elohim y dijo, ahora, soberano, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, o sea, conforme a la promesa, porque mis ojos vieron tu salvación. Miren en este patrón tan precioso de la escritura las dos cosas. Lo saciaré de larga vida, pero le mostraré mi salvación. Este anciano ahora dice, ya, ahora puedo morir en paz. Ahora puedo ser reunido con mi pueblo porque tengo salvación. Hermanos, qué salvación tan grande nos ha otorgado el Señor. Miren el patrón tan maravilloso a lo largo de toda la escritura. Así como Abraham fue reunido a su pueblo, el salmista está describiendo la muerte del justo como una transición hacia ver la salvación de Hashem Yehoshua Hamashiach. Me voy a ir hacia el Evangelio porque el tiempo se nos va corriendo. El apóstol Pablo, la misma figura, el mismo patrón, para que con base en esto nosotros determinemos cómo vivir el próximo ciclo de vida que vamos a vivir. Segunda de Timoteo 4 del 6 al 8, el apóstol está diciendo algo maravilloso.
porque yo ya estoy para ser derramado como libación, y el tiempo de mi partida es inminente. Qué precioso. Este hombre sabía que el tiempo de su partida era inminente y hace una declaración tan conectada con el Mishkan, con el santuario, con los sacrificios del templo, cuando expresa, estoy para ser derramado como libación. El tiempo de mi partida es inminente, pero qué precioso y qué desafío para todos nosotros que podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la emuná, la fidelidad. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Aquí está plenamente el mismo patrón de Abraham, el mismo patrón de Isaac, el mismo patrón de Jacob, el mismo patrón de Job, como la espiga madura que es cosechada. Este hombre está diciendo el tiempo de mi partida es inminente, en plena lucidez, en plena comunión, en plena paz. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fidelidad, la educación que el Señor nos ha dado. Me está reservada la promesa de la reunión con los justificados. Dice, me dará el Señor esa corona, no solo a mí en aquel día, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento. Amados hermanos, amemos y demostremos que amamos el sonido del chofar. Porque cuando el apóstol Shaul está diciendo que recibirá la corona de justicia a todos aquellos que demuestran amar su aparecimiento, nos menciona a nosotros. Esta palabra yo quisiera que la miráramos, ser derramado como libación. Es una palabra que es poco común en el vocabulario normal de la vida cotidiana del mundo, pero para que lo entendamos, voy a ir a Éxodo capítulo 29, versículo 40. Un segundo aquí, Éxodo 29, 40. Aquí está. Esta es una instrucción para traer el sacrificio al santuario. Y esta es una instrucción muy particular donde está expresando que con el cordero ofrecería además una décima parte de una medida de flor de harina amasada, y aquí viene la frase, con la cuarta parte de un hin de aceite machacado, y dice, y para libación, aparece esto en toda la instrucción del procedimiento sacrificial del santuario, para libación, la cuarta parte de una medida de vino. ¿Qué indica esto? El cordero era ofrecido por el pecado, pero ese cordero que era ofrecido por el pecado tenía una expresión máxima de la entrega de la vida de un inocente a favor de una persona culpable. Y como este penitente que venía, por usar esta palabra penitente, o esta persona consciente de su necesidad de arrepentimiento, debía traer un cordero también como parte de su entrega, porque tenía que entregar el cordero, tenía que traer la palabra, una medida de vino. Y el vino, la escritura dice, que alegra el corazón del hombre, porque él al terminar su proceso de restauración tenía que estar alegre. Y por eso la escritura dice que él debía traer una medida de vino. Lo que el apóstol Pablo, tomando esa figura de Levítico y de Éxodo, está diciendo, yo estoy listo para ser derramado como ese vino que se trae junto con el cordero. Él está diciendo, en una edad bastante avanzada, estoy listo
para ser entregado como libación. Estoy listo para entregar mi vida de manera voluntaria, aún en sacrificio, y de hecho murió sacrificialmente, pero está diciendo, yo estoy listo para ser derramado, como el vino, en esa imagen de un sacrificio final. Y está diciendo, mi partida. La palabra que está usando, esa palabra en el griego literalmente significa desarmar una tienda, una sucá. Está haciendo alusión a la convocatoria de Sukkot y está diciendo que él está listo para que su tienda, usted se sabe que Israel vivió en el desierto 40 años y esas tiendas eran armables, montables y desmontables, y él está comparando su vida como una azúcar que ya va a ser desarmada porque él como viajero está desatando su tienda al morir. Y si leemos el texto del apóstol Pablo en Segunda de Corintios capítulo 5, voy a ponerlo aquí, Segunda de Corintios capítulo 5, del 1 en adelante, dice, porque si sabemos que nuestra casa terrenal, esta sucá, este tabernáculo, dice aquí, fuera destruida, esto es lo que el apóstol está comunicando. Estoy a punto de que mi tienda ya se desarme, ya me voy de aquí. Pero él dice, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y dice, y estando así, pronto a partir, dice, gemimos, porque espero ser revestido de esa habitación celestial y no ser hallado desnudo. Saben, hermanos, hay muchas personas que en el momento de su muerte van a ser hallados desnudos y no tienen esperanza. Pero nosotros podemos llegar al momento en que nuestra tienda se desata, se desarma, porque el viajero se va, porque expiramos y morimos. Y además está diciendo, me está reservada la corona de justicia. Está aludiendo a la misma recompensa escatológica, la redención final, a la misma esperanza de ser reunido con Abraham, con Isaac, con Jacob, con la misma esperanza de Lot, perdón, de Job, de esa espiga que solo se corta porque ya está madura, porque ya dio lo que quiere Dios que dé y ya es el tiempo en que el dueño del campo la recoge. Hay una expresión maravillosa en Job 19:26 que quiero compartir aquí. Bueno, todo esto es algo que quiero que miremos esta noche o esta tarde, porque tenemos que tomar determinaciones de vivir de tal manera que terminemos de manera correcta. Miren esta expresión de Job. Y después de deshecha esta mi piel. Eso ocurre cuando nosotros expiramos y morimos. Después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Elohim, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otros. Qué patrón más maravilloso. Pablo como Abraham no está expresando angustia, ni falta de lucidez, ni temor, ni incoherencia ante la realidad de partir. Está reconociendo que hay una transición gloriosa hacia un premio prometido, que él está expresando que está lleno, que está saciado y que va a recibir la corona de justicia. Por eso él nos anima a que vivamos y corramos de tal manera que obtengamos el galardón y el premio. Quisiera compartir un texto de Malaquías 3:16 que creo que revisé hace 15 días, pero quiero revisarlo nuevamente. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Achén
hablaron cada uno a su compañero, y Achén escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Achén y para los que piensan en su nombre. Aquí hay algo muy precioso. Yo le he puesto a esta transparencia nuestras acciones y que esto me dé temor para vivir con sabiduría y con prudencia a mí y a todos nosotros. Nuestras acciones, nuestras palabras están siendo registradas. Cuando dice, Achén escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria. Esa es una palabra que se llama Sefer Zikaron en hebreo. Sefer se refiere a un libro, a un registro, a un documento sellado, y Zikaron es la memoria activa. No solo el recuerdo mental, es como un registro celestial de los actos de fidelidad que serán recordados por siempre de parte de Adonai en relación a nosotros. Quisiera que revisáramos aquí Daniel 7:10. Daniel 7:10. Para que el Señor nos permita una perspectiva para el próximo ciclo. Si bien nosotros seguimos en ese calendario profético maravilloso, nos toca entrar por la fuerza de la cultura de los países donde vivimos a este ciclo, pero no vivamos por agenda, eso ya es normal para cualquier persona ordenada. Nosotros vivimos por una perspectiva profética. Nuestras determinaciones son más que objetivos. Por estas épocas del año todo el mundo se traza metas y objetivos. Voy a perder peso, voy a leer un libro, Pero esos son objetivos, eso es correcto, pero nosotros hemos sido llamados a vivir de manera superior. Y este texto de Daniel 7:10 dice, un río de fuego corría y salía de delante de él, del Mesías. Millares de millares lo servían y millones de millones estaban de pie ante su presencia. Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El Sefer Sicarón, la memoria eterna del Señor. Por eso, y desde esa perspectiva, que también está reflejada en muchos otros lugares de la Escritura, tengo aquí como referencia Apocalipsis 20, 12 al 15, pero por tiempo no lo registro, no lo leo. Es desde esta perspectiva de alguien que nos amó con amor eterno, que nos llamó a salvación, que nos lavó con agua, que nos dio su espíritu y nos da su Torá, y que sabe que en la medida en que su luz va alumbrando nuestro corazón y determinamos vivir con determinaciones trascendentes y espirituales, por eso la escritura dice, estimada es a los ojos de Achén la muerte de sus santos. Porque son santos que han vivido con el celo de un propósito eterno, con el celo de ser trigo que el dueño del campo cosechará en su tiempo y que determinamos vivir para él. Ese es el llamado de este primer servicio del año. Solamente quisiera que miráramos panorámicamente este cuadro aquí, porque el tiempo está corriendo. Aquí tengo a la izquierda unos personajes que he mencionado. Quisiera que miráramos en resumen el lenguaje de muerte de ellos y el enfoque en el momento de su muerte. Lenguaje de muerte. A veces el lenguaje de muerte es un lenguaje de angustia. Es un lenguaje que no denota lucidez. Es un lenguaje que denota culpa. Pero miremos, Abraham, su lenguaje de muerte era que estaba saciado y que sería reunido a su pueblo. Y el enfoque de Abraham es que había cumplido su misión.
Job, el lenguaje de muerte de Job es el lenguaje de una espiga madura, una espiga en sazón que va a ser cortada porque ha cumplido. El enfoque de Job es que en el tiempo indicado, el dueño del campo hace un corte justo, pero no está hablando de trauma, no está hablando de angustia, no está hablando de falta de lucidez, no está hablando de una vida que muere delirando. ¡Qué maravilloso! Salmo 91, el lenguaje de muerte es saciado y viendo la salvación. Y el enfoque es una vida larga con promesa eterna. No mencioné por falta de tiempo a Esteban, pero la partida de Esteban, que sí aparentemente a los ojos humanos fue traumática, él dice, veo el cielo abierto y veo a Machiach, y él le dice, Señor Yehoshua, recibe mi espíritu. Está diciendo, ese aliento que me diste en Génesis 2:7 fue el hombre un ser viviente porque Adonai sopló aliento de vida. Él, conectado con Eclesiastés, le está diciendo, lo tuyo vuelve a ti, recibe el aliento que me diste. Pero el texto termina diciendo, esto es capítulo 7 del libro de los Hechos, que él durmió. Y lo más maravilloso, el enfoque en el momento de su expiración y muerte fue una visión celestial y dormir. Qué precioso, hermanos. Pablo está teniendo un lenguaje de muerte de libación. Yo todavía estoy listo para ser entregado como una ofrenda de vino al pie de un sacrificio. Yo he terminado mi carrera, yo tengo una esperanza en un galardón eterno. ¿Qué determinaciones habrán tomado estos amados hermanos que son nuestros hermanos para que pudieran terminar sus días de esta manera? Bendito sea el Creador. Y quisiera, para que ahora hagamos unas determinaciones muy profundas, que leyéramos Eclesiastés 7:1. Es una perspectiva tan novedosa, tan maravillosa. He sido tan edificado por la palabra del Señor. Todo partiendo del hecho de un comentario con mi esposa, alrededor de 4 miembros de mi familia en peligro de muerte. Eclesiastés 7:1 dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Y esta palabra es revolucionaria porque difícilmente la abrazamos, a menos que entendamos toda esta panorámica de la palabra esta tarde. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y sin cansar a los hermanos con lenguaje hebreo, el, el autor, el rey Salomón, está haciendo aquí un juego de palabras porque él está diciendo en hebreo, Top Chen, Michemen Top, Top Chen, Michemen Top, y está haciendo un juego de palabras que solo pues se pueden sincronizar desde el hebreo. Shem en hebreo es nombre, por eso decimos Hashem. Está diciendo Top Shem, buen nombre. Y está diciendo Shemen, que en hebreo es ungüento, perfume, aceite aromático. Miremos de nuevo. Mejor es el buen nombre que el buen perfume. Y no es que él esté haciendo como una apologética a la muerte, como una tragedia, muy al contrario. En hebreo, el nombre significa carácter. En hebreo el nombre significa fama. En hebreo el nombre significa reputación. En hebreo el nombre significa legado.
Por eso, él está diciendo que es mejor el buen nombre. Top Shem es mejor que el buen perfume. ¿Sabe por qué? Porque él no está comparando el placer y el dolor, el placer de un buen perfume. Hay personas a las que uno se les acerca o pasan por el lado de uno y dejan una estela de perfume. Pero él lo que está comparando aquí es lo pasajero del perfume, lo superficial del perfume. Y por eso está diciendo que es mejor el buen nombre que el perfume, porque el perfume es espúreo. El perfume es como la neblina. Es costoso, pero no queda después del tiempo nada. Está diciendo que es mejor lo eterno a lo superficial. ¿Qué fue lo que ocurrió con Abraham, Isaac, Jacob, Job, Esteban, Pablo, David? Que ellos sabían que es mejor el buen nombre que el buen ungüento. Qué maravilloso. Es una perspectiva novedosa y desde esa perspectiva novedosa es mejor el día de la muerte. Tenga en cuenta que esta palabra es palabra de Elohim. Difícilmente Elohim dice palabras ociosas sin propósito y sin un criterio. Es mejor el día de la muerte para Adonai que el día de nuestro nacimiento. Y el sentido del texto es que la muerte no es un lamento a la luz de todo el panorama que nos ha dado la escritura esta noche, sino una culminación. El día de nacimiento, grabémoslo desde la perspectiva de la escritura, representa un potencial que aún no ha sido probado. Cuando el médico saca a ese bebé lleno de vitalidad, ese bebé trae un potencial espectacular, pero ese potencial no ha sido probado, ese potencial no ha sido demostrado. La mayordomía de esa vida no ha sido puesta a prueba. Entonces, el día de la muerte, en el justo, en el justificado, representa la evidencia de una vida completa, como la espiga madura que se recoge en el tiempo exacto, no antes. Por eso la escritura está diciendo que es mejor el día de la muerte, porque el día de la muerte en la mente de Adonai para Abraham fue el día perfecto, porque ya él había producido todo el propósito que Dios le había asignado y había dejado un legado. El día de la muerte de Jacob, él pudo tranquilamente encoger, perdón, sus pies y descansar. Y así el rey David dice en su experiencia que llama a Salomón y le dice, yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra. Y le dice a Shlomo, no te apartes de los estatutos, no te apartes de los mandamientos. Ya es tiempo de mi partida, el tiempo de mi partida está cerca, está diciendo Timoteo. El día de la muerte del justificado es la evidencia de una vida que cumplió el propósito asignado por el Señor. ¿Qué perspectiva para comenzar un nuevo año? Entonces la clave de todo esto, para que oremos, en el pensamiento bíblico, no se celebra la entrada al mundo. Acá en nuestra cultura occidental decimos feliz cumpleaños, pero la pregunta es, bueno, mi madre tenía razones para estar feliz cuando yo nací, pero en el momento de mi nacimiento todo el esfuerzo lo hizo ella. Ella me parió. Yo nací por la gracia de Dios. La pregunta es si yo he cumplido el propósito de Dios. Si yo ese potencial entregado por Él
lo he administrado de manera correcta, si yo he funcionado de acuerdo a la función que Él me dio. Entonces, no se celebra la entrada al mundo desde la perspectiva hebrea, sino la salida con fruto. Por eso, porque la salida debe ser fructífera como la espiga madura, el Señor dice, estimada es a los ojos de Achén la muerte de sus santos. El justificado, como Abraham, como Jacob, como David, como Pablo, como Esteban inclusive, que murió como un mártir, no muere en derrota. El justificado, según este panorama, expira en plenitud y lo más maravilloso, expira dejando un buen nombre. Por eso, Eclesiastés no está con esto glorificando la muerte, no, no. Lo que Eclesiastés está exaltando es el sentido de una vida cumplida y una muerte con un propósito eterno. Con base en esto, mis amados hermanos, la conclusión es que el día de la muerte del justificado, quiera Dios para mí y para todos nosotros en el momento indicado, debe ser el sello de nuestro legado. El día de nuestra muerte debe ser la consumación de nuestro propósito. El día de nuestra muerte debe ser la hora de nuestra ofrenda de vino final ante Achén. El día de nuestra muerte debe estar mi mente, mi corazón pleno de que recibiremos la corona de justicia. El día de nuestra muerte debe ser pleno de que seremos reunidos a nuestro pueblo, al pueblo de los justificados, de que lo haremos en la espera de la redención final. Este texto de Daniel 12:13, espero que te anime a ti tanto como a mí. Daniel 12:13. Miren esta palabra maravillosa para Daniel. Está aquí en la pantalla. Y tú irás hasta el final y reposarás. Esto no está hablando de un momento de angustia. Esto no está hablando de un momento de falta de lucidez. Irás hasta el final y reposarás. Y mucho más allá, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. La persona que no tiene esta perspectiva dice, bebamos y comamos que mañana moriremos. Pero nosotros sabemos que un día seremos levantados si hemos partido cuando suene el chofar. Por eso Eclesiastés dice, mejor es el día de la muerte, porque ese es el momento cuando en el plan del Eterno para cada uno de sus escogidos, el justificado trasciende el tiempo. Es el momento cuando el justificado será recordado por Hachem para vida eterna, según el libro de memoria. Tengamos presente que nuestras palabras, esto me llena de temor, porque a veces decimos muchas palabras ociosas y muchas acciones fuera del contexto de la Torá, por emociones y motivados por la carne. Pero el tiempo de nuestra muerte es cuando nosotros trascendemos el tiempo para ser recordados por Hachén por la eternidad. Y eso tiene un sentido muy maravilloso para vivir. Con eso en mente, para que oremos, he invitado a 12 hermanos, tal vez 11, porque como muchos están fuera de sus ciudades, están en lugares de descanso y no tenían buena señal de internet allí, pero encontré unos cuantos hermanos para que hagamos juntos y a nombre de cada hermano
Cada hermano que voy a invitar tiene una determinación, pero esa determinación debemos abrazarla todos, porque es una panorámica que a mí personalmente me llena de entusiasmo, me da una perspectiva preciosa de vida. Y saben, es precioso que independiente de los años que cada uno de los que está aquí tenemos, le digamos esta noche al Señor, enséñame a contar mis días de esta manera. Enséñame a contar mis días de tal manera que yo traiga a mi corazón sabiduría. Y quería, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, animaos unos a otros con estas palabras. Quería impartir un aliento para vivir en un mundo cada vez más oscuro. Esta mañana el mundo amaneció sobrecogido con noticias de personas que no tienen el regalo que nosotros tenemos y terminan tan triste y tan mal. Pero nosotros tenemos un llamamiento, hermanos. Tenemos un llamado muy precioso. Tenemos un patrón maravilloso desde la Escritura y desde la Torá. Por eso el Señor dice, es necesario que conservemos hasta el final nuestra diligencia, nunca aflojar. Entonces yo quisiera animarles que mis hermanos que me dijeron que están listos a colaborar con estas 12 determinaciones, yo las voy a colocar en la pantalla y los voy a ir nombrando a todos en el orden en que los voy nombrando. La mayoría de los textos de la determinación ya los expliqué, pero yo lo que quisiera es que cada hermano haga lectura de su determinación, la tiene tanto en papel o en lo que lo tenga porque se la envié, pero también la tiene en la pantalla. El hermano la lee pausadamente y hace un silencio. Y todos nosotros oramos en silencio por esa determinación y le pedimos al poder del Espíritu de Santidad que nos dé la alegría de abrazar esta determinación, que es una determinación trascendental para vivir. ¿Estamos listos, hermanos? Voy a volver a compartir la pantalla. Ok. En esta pantalla voy a invitar a Elenita para que pensando en esa expresión del apóstol Pablo que dice que estaba listo a ser derramado como libación, nos guíes con esta determinación. Activas tu micrófono, Elenita, y cada uno de los hermanos, haces tu determinación y nos quedamos en silencio, meditando y determinándolo así. Estamos, Elenita. Cada día como si fuera una libación voluntaria ante ti, derramando mi vida en obediencia y en gozo. Ora tú misma, Elena. Oh Padre, toma esta determinación en este año que inicia, si bien en este lado del mundo, Padre, aún así consideramos que entregamos nuestras primicias para ti, entregamos nuestra vida, nuestra rendición y toda voluntad que tú tienes y todo propósito, Padre, que tú puedas ratificarlo, que nos puedas encaminar, Señor, y que puedas fijar tus ojos sobre cada uno de nosotros, Padre. Que seamos una libación ante tu presencia, que seamos un odre nuevo para darte, Señor, toda gloria, para darte nuestra vida, para poder servirte, Señor. Danos esta convicción en nuestro corazón a través de tu Ruaj. Permítenos ser fieles así como tú eres fiel hacia nosotros, Padre.
En tu precioso nombre, Señor. Amén. Hilda, nuestra hermana, la siguiente determinación, después de esa expresión maravillosa de Eclesiastés. Determino buscar un buen nombre que tenga valor eterno ante Hashem, más que éxito o reconocimiento humano. Ora por eso, Hilda. Sí, Señor. Padre amado, en este año según el calendario de los hombres que estamos iniciando, ponemos ante ti esta determinación, Señor, de buscar un buen nombre, de dar honor y gloria a tu nombre, Sí, Señor. Señor. Ese nombre que tenga valor eterno, que todo aquello que refleja, Señor, el buen nombre, el nombre tuyo, Señor, en cuanto a los valores aprendidos. Tener conciencia, Señor, de lo grande, de lo precioso, de lo valioso que eso es y qué significa, Señor. No pasar por alto ni a la ligera, Señor, qué significa llamarnos hijos tuyos o tener tu nombre en nuestras vidas, que nos identifica, Señor, ese buen nombre. El de ser llamados tus hijos, los hijos de Israel, los hijos de tu pueblo, Señor. Que podamos, sobre todo, Señor, tener respeto, reverencia a lo que eso conlleva. Reverencia a tu palabra y a todo lo que nos enseñas y a lo que nos dices, Señor. A todas tus instrucciones. Por favor, yo te ruego, Señor, que tengas misericordia. Yo sé que la misericordia tuya es infinita, pero ten misericordia, Señor, en nuestras debilidades y en nuestros propósitos que no llegamos a alcanzar, Señor, porque nos quedamos cortos con cosas que tenemos en mente y no las alcanzamos, Señor. Por favor, yo te ruego, yo te suplico en el nombre de Yeshua que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a tener determinación en buscar el buen nombre, ese nombre que es sobre todo nombre y que honremos, Señor, todo lo que ello significa. Y reconocer, Señor, que dependemos entera y completamente de ti. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén. Oremos con Iván Darío por la determinación que sigue. Padre, determino caminar con conciencia de que mi vida está siendo registrada en el libro de memoria del cielo. Amado Rey, gracias porque no dejaste a la imaginación de ningún ser humano cómo fue tu anhelo de que viviéramos, Señor. Quiero este año vivir cada vez más consciente de mis pensamientos, de mis palabras, de mis obras, de las intenciones de mi corazón, aún de las omisiones, sabiendo que de todo esto estás tomando nota en ese libro de registro. Amado Rey, quiero caminar en dominio propio, Señor, siguiendo ese patrón que tú nos dejaste en tu palabra y el ejemplo maravilloso que nos dejaste cuando posaste tus pies sobre esta tierra, Señor. Quiero proceder de esta manera, Señor, y aún hacer evaluaciones periódicas para retomar el rumbo cuando en algún momento me extravíe. Padre, quiero que esta sea una determinación firme. Asísteme por tu Ruaj. Dame la fuerza que necesito para vencer toda forma de tentación. Dame la fuerza por tu Espíritu que necesito para no ceder ante las acechanzas del enemigo, su engaño, para no ceder ante las propuestas que hace el mundo, Padre Santo. Así te lo pido, Dios de los cielos, usando tu santo nombre, Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén.
Oremos con Dorita López, declarando la determinación. Pidamos al Señor de manera concisa, concreta, sin extendernos demasiado al orar. No que esté criticando a los demás hermanos, sino que manejemos el tiempo, pero oremos así con este corazón como lo estamos haciendo. La siguiente determinación, Dorita. Sí, Señor. Determino vivir cada día con la esperanza de ser reunido a los justificados, como Abraham, Jacob, David, Pablo, y así morir en plenitud, no en pérdida. Oremos, Dorita. Padre bendito, Señor, Señor. determino vivir, Señor, cada día con la esperanza, Señor, de verte un día, Ujú. de poderte ver tal y como eres, Señor. Poder contemplar, Señor, tu hermosura, tu bondad, tu misericordia. Ayúdame, Señor, a tomar la determinación de vivir con esa esperanza de que un día seré reunida delante de ti. Gracias por enseñarme, Señor, a conocer y saber que viviré y que también moriré. Y que tú, Padre, en tu palabra me enseñas todo el momento como debo de vivirlo. Ayúdame a caminar, Señor, rectamente, siempre mirando tu Torá, tus enseñanzas, siempre mirando la instrucción de mi maestro y mi Elohim, Yehoshua HaMashiach. Que Amén. sea, Señor, como tú todo lo has estipulado, Padre. Es precioso cómo nos enseñas hasta para el momento de nuestra partida, Señor, que ese momento tiene que ser mi momento óptimo, que tiene que ser con la madurez, no marchita, en una transición gloriosa, Señor, para el premio prometido, para todo lo que tus bellas promesas, Señor. Ayúdame a caminar rectamente, Señor, no a mi manera, a no distraerme, Señor, en vivir con esperanzas vanas, ni justificando lo que no es justificable. Amén, Dorita. Solamente a esperar en ti, Señor, a vivirlo a tu manera como debe de ser. Te lo pido, por favor, Ruach HaKodesh, que guíes mi vida, mis actos, mi camino, mis palabras, mis acciones. Que todo, Señor, sea para honra y gloria de tu santísimo nombre, Maestro Yehoshua HaMashiach, mi Elohim. Amén. Amén. Oremos por la determinación con Marisa López. Y si Roberto está, inmediatamente termina Marisa. Ya, A sí, Roberto, uno sí, tras otro para que sí, maximicemos este sí, maravilloso. pastor. Determino escuchar el sonido del shofar de Yom Teruah en mi corazón, el llamado constante al arrepentimiento y a la preparación para el regreso de Mashiach. Señor, en que cada enseñanza que lo tome, Señor, como tú nos estás enseñando, con seriedad, que este mundo es pasajero, que cada día podamos vivir siempre agradándote, Señor, y que estés siempre, Señor, atenta a todas tus enseñanzas, Señor Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Roberto, tu Sí, determinación y la de todos. sí, determino dejar atrás toda ofensa y toda carga, sabiendo que el día de expiación me recuerda que en Yeshua he sido perdonado totalmente. Yo solo deseo que Dios me dé más sabiduría en su palabra y así tener más determinación y tiempo para hacer lo que su palabra dice en la Torá y sacar más tiempo para Él. Esa es mi determinación. Amén. Vamos con Marta Arcila.
La siguiente determinación que es de todos y de cada uno. Amén. Determino vivir como quien ha sido sellado para el día de redención, con plena certeza de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Padre, que este sello que tú me has dado exprese mi identidad, reconociendo que soy tuya. Ayúdame a vivir de manera que otros te vean en mí, amado Padre. Tú me has marcado con tu amor y me sellaste con tu redención. Que yo pueda recordar cada día que te pertenezco, que yo viva en integridad, amado Padre. Permíteme escoger la verdad, la misericordia y la justicia. Que mi vida refleje tu nombre hasta el día que completes tu obra en mí, papá. Reconozco tu redención plena y te doy gracias por ella. La próxima determinación con nuestra hermana Grace Barreto. Ay, Jani, silencio. Sí, determino enseñar, un momentico, perdón. Determino enseñar a otros a morir en santidad y plenitud, transmitiendo a las futuras generaciones un legado espiritual eterno, como lo hizo Jacob. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por este día tan especial, Señor, en el cual nos llamas a reflexionar en algo que, Señor, no nos gusta pensar ni mucho menos prepararlo, Señor. Que no sean palabras al aire, Señor, sino de corazón, Señor, cada día de nuestra vida, Señor. Estemos determinados, Señor, a poner, Señor, en práctica tu palabra, Señor, a ser ejemplo, Señor, a vivir, Señor, de acuerdo a tus mandamientos, Señor, y a dejar ese legado, Señor, en nuestras familias y donde quiera, Señor, que nos conozcan, Padre. Te alabamos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en este proceso, mientras, Señor, tú nos llames o regreses, Padre. Lo anhelamos, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach oramos. Amén. De nuevo con Elenita, la siguiente determinación. Ok, la hago yo. Determino que cada decisión esté guiada por la visión del reino, no por deseos temporales, sabiendo que seré evaluado según el propósito eterno. Determino vivir para lo imperecedero. Determino vivir para las cosas que no serán removidas. Determino no dejarme distraer por las cosas removibles. Determino no vivir por deseos temporales. Pido que tú, Espíritu de Santidad, me hagas claramente consciente en los días y años que me quedan que voy a ser evaluado, medido y calificado conforme al propósito eterno que tú me diste. Oro invocando el nombre de Hashem Yehoshua Hamashiach. La siguiente determinación con Camilita. Determino vivir esperando el octavo día, figura profética de la vida eterna, morando para siempre con Hashem. Padre amado, te pido que me ayudes a vivir cada día con esperanza eterna, recordando tu promesa de vida eterna. Ayúdame, guía mis pasos para caminar en fidelidad y en fe,
y mantener mi corazón enfocado en el día en que moraré contigo para siempre. Te oro con todo mi corazón en tu santo nombre, Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Oremos con Miguelito. La siguiente determinación, Miguel. Dice, determino servir con gozo y santidad, no por obligación, sino porque el Espíritu de Santidad me capacita para poner por obra sus mandamientos. Padre, quiero pedirte este día que nos llenes a todos nosotros con tu humildad por medio de el Rúa, que llenes nuestros corazones de humildad para siempre servirte con la intención de glorificarte a ti, que cada acción, que cada decisión que tomemos sea para reflejar tu paz, tu amor, tu gloria, Señor. Te oro por todo esto en tu santo nombre, Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. La siguiente determinación con Felipe, Felipito. Guíanos. Determino nunca olvidar que fui creado con un propósito eterno y que moriré solo cuando haya terminado mi carrera en fidelidad. Oh Padre, te quiero dar gracias, Señor, porque tú, Señor, nos creaste desde antes de la fundación del mundo, Señor, y nos creaste con un propósito, bendito Dios, de ser imagen tuya, bendito Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado salud, Señor, que tú nos das, Señor, y guíanos, Señor, a toda verdad, bendito Padre. Te doy gracias en el nombre precioso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Te adoramos, Señor. Te damos las gracias por el regalo de tener tu palabra. Te damos gracias porque tú eres luz. No hay ninguna tinieblas en ti. Señor, el que dice que permanece en ti debe andar como tú anduviste. No vivimos por patrones ni criterios de este mundo. Vivimos por una revelación maravillosa del cielo. Oro por mí y oro por cada uno de mis hermanos, miembros de esta familia, para que esta verdad nos gobierne. Permítenos cumplir el propósito por el cual nos pusiste aquí, como individuos, como matrimonios, como padres, como abuelos, y que todos como congregación abracemos esta preciosa perspectiva de vida. Estamos agradecidos contigo, Señor, por tu palabra maravillosa, coherente. Déjanos por el espíritu que tú has puesto en nosotros vivir así y morir así. Gracias por tus mandamientos que nos protegen, nos dan un cerco para que no nos salgamos de él, para que nos dé largura de días. Gracias por el mandamiento que nos indica cómo nos protege de la codicia, la avaricia y el egoísmo de este mundo. Por eso nos enseñas a honrarte con las primicias de nuestros frutos. Tu palabra dice, honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tu promesa en un mundo de tanta escasez y dificultad, dice, serán llenos tus graneros con abundancia. Yo te ruego por mí y por cada uno de nosotros que llenes nuestros graneros con abundancia. Pero te pido que cuando lo hagas y aumenten nuestros ingresos, no sea para que aumentemos nuestro estilo de vida, sino para que aumentemos nuestra generosidad. Bendice los diezmos con que sustentas esta obra. Te lo pido en el nombre maravilloso de Hashem Yehoshua HaMashiach,
Y te pido, Señor, que nos protejas del devorador para que la plaga no toque nuestra morada. Ahora, hermanos, levantemos nuestras manos. Vamos a proferir la bendición dada a Aarón para, como sumo sacerdote, figura de Mashiach. Tengo la bendición como pastor de proferirla para ustedes. Levantemos nuestras manos al Señor. Que te bendiga Adonai y te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel y yo lo bendeciré. Señor, con temor reverente, mirando a mis hermanos, con los que tú has dado forma a esta familia congregacional, a los presentes y ausentes, invoco sobre cada uno de ellos tu nombre, tal como están aquí en esta pantalla, Señor. Bendigo a Ángela Echandía. Bendigo a Juan Esteban, a Juliana. Bendigo a Marta, a Arcila, a Sergio, a Lucas, a Bela y Emmanuel. Bendigo a Felipe. Invoco tu nombre sobre Felipe, Vanessa, Valentina, Daniel Felipe. Invoco tu nombre sobre Luis, Ruth, Ana María, Diego Felipe, sus nietos amados, preciosos, sobre Miguelito y Camila. Este matrimonio joven, precioso, guárdalos. Invoco tu nombre sobre Luz Marina, Esteban, su hijito, sobre iPhone, imagino que es Harold, Jarito el Martínez, Señor, pon tu mano de bendición sobre su vida, sobre Gabriel Gil, sobre Germán, sobre Lina, Mateo, Sara, sobre Gabrielito. Guárdalo, protégelo, sobre Hilda, sobre Grace, Juan Pablo, José Clemente, Estefanía. Te doy gracias por la salud restaurada para Grace. Invoco tu nombre sobre Roberto y Marisa y te pido por la salud restaurada para el cuerpo de Roberto. Señor, levanto mis manos a favor de Lenita, de su padre Larry, de su mamita, su hermano Pablo. Concédele a Elenita los anhelos y las peticiones de su corazón sobre Alfonso y Dora. Oh Señor, qué perspectiva preciosa para vivir nos has dado esta noche. Bendigo a Iván Darío. Invoco tu nombre sobre su vida, la de Margarita. Oh Señor, años de vida, largura de días, años y que veamos al Mashiach. Invoco tu nombre sobre mi esposa amada, sobre mis hijos, mis nietos. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo precioso. En el nombre maravilloso que tú nos has revelado con tanto amor, Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén, hermanos. Les animo a darle valor a no solamente la enseñanza, sino cómo volverla práctica. Y la manera de volverla práctica es a través del devocional que sale de esta enseñanza por una semana. Porque a veces tenemos conceptos aquí, pero no sabemos cómo hacerlos prácticos. Entonces, el secreto y por el cual oramos es que cada estudio de la Escritura sea aplicable a nuestra vida.
Entonces, el devocional, de los devocionales que siguen en estos días, hasta que reconectemos con el estudio de Berechit, son sobre este tema, tratando de instrumentarnos para que sea práctico. Chabuato para todos. Chao. Bendiciones, hermanos, para todos. Muramos con una vejez florida. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Excelente servicio, excelente tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Maravilloso tema. Le doy gracias al Señor por 4 miembros de mi familia que llegaron a un punto delicado de salud y me llevaron a pensar con Amandita en esto. Gloria a Dios. Porque la palabra tiene que salir de las experiencias que el Señor nos permite cada día. Así es. Les aprecio y le doy gracias al Señor junto con Amandita por otro año más que vamos a caminar juntos. Amén. Un abrazo. Bendiciones para todos. Bendiciones. Les quiere, Dios los bendiga. Un abrazo.